Así es que nos oyen ellos a nosotros, ¿no? En vez de oír lo melodioso del kirtan, ellos quizás eso es lo que oyen, ¿no? Entonces, Shishas de Hamsadimam Toam Prapanam, el precio Arjuna para entender lo primero que hizo fue convertirse en discípulo. Así comienza el Bhagavad Gita. Entonces, por favor instrúyeme, pero ese por favor instrúyeme, ya todos nosotros somos discípulos y ahora sabemos que nos cuidamos. Eso es por favor instrúyeme. Como a veces yo digo que el problema con las preguntas, ¿cuál es el problema con las preguntas? El mayor problema que tienen las preguntas, ¿ah? Que tienen una respuesta. Ese es el mayor problema que tienen las preguntas. Exactamente. El mayor problema que tienen las preguntas es que tienen una respuesta. Uno cree que esa es la solución. En muchas ocasiones ese es el problema, no es la solución. Porque eso lo que significa es que ser discípulo y en general asusta. En términos generales, la gente por lo general no quiere tener guru, porque entienden, la gente común y corriente le preocupa eso, le preocupa que los devotos tengan guru. A los familiares muchas veces, a la gente que no es devota le preocupa, ¿no? Y siempre es como lo clásico que decían, no sé estos días que estén diciendo, porque ahora se ha hecho como más común, como Prabhupada dijo, ahora se encuentra, Prabhupada no hacía ver eso, que ahora hay el guru mascota, que tienen al guru como una mascota. Entonces, pero ese no es el gurú. La gente en general, cuando sabía del gurú, yo decía, en la antigüedad de conciencia de Krishna, las amistades, los familiares, algo cuestionaban, dice, ¿y si te dice que te tires por un barranco? Les preocupaba eso, ¿no? ¿Sí? Piensan así que el gurú va a decir algo, porque saben, se dan cuenta que eso es una relación muy seria. Y entienden que se trata de instrucción. Por favor, instruye. Entonces entienden, siempre veían eso así como que el gurú va a decir algo terrible, una sentencia, una instrucción. Tírese por la ventana, una prueba, ¿no? Entonces la gente le preocupaba eso, porque entienden, en un sentido tienen razón, porque entienden eso, que eso era antes de que se popularizara esto del guru. Entonces Prabhupada dijo, se vuelve el guru mascota, ¿no? Yo tengo un guru, entonces se vuelve como una moda. Prabhupada, en la ciencia de la autorización creo que se habla de eso, Prabhupada menciona eso, cómo se vuelve una moda de las... Prabhupada, cuando fue a Nueva York, él fue al Lower East, no me recuerdo, no conozco, pero fue a donde estaba la gente, sí, los vagabundos, los hippies, los borrachos. Prabhupada tenía que saltar o bordear para salir, a veces en la escalera estaba un borrachito ahí durmiendo y tapando la puerta, ¿no? El Bowery, sí. Entonces, y así. Cuando estaba, entonces se habla de la parte alta, y ahí estaba los piripitín, ¿no? la parte de la gente rica. Entonces se acostumbraba, y Prabhupada hablaba de eso, entonces toda esa gente le gustaba tener un guru, era como la moda, ¿no? Y hacer yoga y tener un guru y ese tipo de cosas. Y entonces eso es a lo que Prabhupada se refería. Y claro, ese guru decía que con que me pague la cuota, no, págueme una cuota y con eso todo le va a ir bien. Y ese guru no exigía que la gente pagara el verdadero precio. Ese no es el precio, pagar con dinero. Ese no es el precio. Un incidente, una vez le preguntaron a Prabhupada, yo creo que le traduje esa clase, una vez le hice oír esa parte, una conversación con Prabhupada. Alguien se atrevió a preguntarle a Prabhupada, porque Prabhupada estaba hablando de cómo
una de las principales funciones del guru es iluminar. Ojalá. ¿Ah? ¡Ah! Ella no quería decirlo, estaba aguantándose. Estaba aguantándose la sala. ¿Lo digo o no lo digo? No quiere que se hable de eso. ¿Qué es lo que es? ¿La sala? Regañar. Y el que enseñó eso fue Chaitanya Mahaprabhu. No sabemos cuál fue el incidente. No sabemos cuál fue el incidente. Yo por lo menos no lo sé, me gustaría saber. O sea, si de verdad pasó eso, porque es muy famoso que Chaitanya Mahaprabhu dijo, Guru More Murka Deki Korila Shashan. Guru More Murka Deki Korila Shashan. No sabemos cuándo pasó eso. Cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba hablando con Prakashananda Saraswati y explicándole por qué él no estaba presentándose como un filósofo erudito, un entendido en los Vedas, porque no estaba leyendo. Dice, no, la función de sannyasi es estar estudiando las escrituras, los Vedas, ser un entendido en el Vedanta. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dice, lo que pasa conmigo es que Guru More Murka Deki Korila Shashan. En el caso mío, Guru More, mi Guru, Murka Deki, me veía como un Murka. Mudha, no decimos, lo otro sánscrito es Murka. ¿Qué significa eso? Como un tonto, como un ignorante. Digo que yo no estaba para eso de Vedanta. Korila Shashan, y además me regañó. Me regañó. No es que me lo dijo así que listo, no te preocupes, que no. Me dio regañado. Allá en Mayapur yo le pregunté algo así a usted y usted me dijo que el guru como el papá que siempre ve el hijo y siempre lo está regañando porque él siempre es torpe, ¿se acuerda? Porque lo que le estaba explicando era este incidente donde Prabhupada dice que hay un mantra de Chanakya Pandit que dice, el mantra de Chanakya Pandit, es decir, una sabiduría, es un refrán, ¿cómo se llama eso? Bueno, Una máxima. ¿ah? Una máxima. Una máxima, sí, son máximas de Chanakya Pandit, correcto. Una máxima de Chanakya Pandit que dice que un padre o un maestro, si adulan, no, si están elogiando y adulando al hijo o al discípulo, se arruina, se echa a perder. Y por lo tanto, el padre, no recuerdo ahorita toda la máxima, pero el padre y el guru deben siempre regañar al discípulo y al hijo. Entonces esa es la máxima. Porque si no los tratan de esa manera, entonces se arruinan, crecen torcidos, dice. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dio ejemplo de eso. No sabemos el incidente. Chaitanya Mahaprabhu dijo que el guru, que Ishvara, ese Ishvara Puri, que lo había tratado de esa manera, no sabemos en qué circunstancia ocurrió eso, pero lo cierto es que lo dijo. En el Chaitanya Charitamrita, Guru More Murka Deki, capítulo 7 del Chaitanya de la Lila. Guru More Murka Deki Korila Shashan, para establecer. Quiere decir que no había otra referencia. O sea, él lo nombró y... Sí, yo por lo menos no la sé. Yo no la sé. Él lo dijo. O sea, no hay otro pasatiempo de eso ocurrió. Claro, yo no lo conozco, pero no conozco todos los pasatiempos de Chaitanya Mahaprabhu. Pero lo cierto es que él quiso expresarlo así, y eso es importante, y que él mismo se puso como ejemplo. Primero se puso como ejemplo de que era Dios y tuvo guru, lo mismo que hizo Krishna. Pero además se puso como ejemplo de cuál era la relación. Y lo cual vemos ahora que el propio Dios frente a su guru adopta esa posición. Eso es lo importante. Si haya ocurrido o no el incidente, ocurrió cuando Chaitanya Mahaprabhu lo está diciendo, porque está estableciendo cuál es la relación que él tiene con su maestro espiritual. Entonces, digo eso
porque como yo decía que el problema de las preguntas es que tienen respuesta. El problema de este asunto de ser discípulo no es algo de moda, no es algo... Tiene un precio, hay un precio, eso hay que entender. Y eso se explica también en el 434, Tadvidi Pranipatena Pariprashmina Sevaya, Upadikshanti Tegyanam Yaninas Tattva Darshina. Que esto del precio es importante porque todos los que estamos iniciados nos vemos enfrentados a tener que pagar este precio a cada momento, no solo todos los días, sino a cada momento. Hay que ser verdadero discípulo para poder entender estas cosas, si no esto se vuelve imaginario y no logramos tener pratyaksha, lo que se llama pratyaksha avagamam dharmyam susukam kartu mahave. Pratyaksha, ¿alguien sabe qué significa el pratyaksha? Raja Vidya Raja Guhyam. By direct experience. Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha. Entonces dice que este conocimiento, si bien es el rey de los secretos, es decir, el secreto más grande de todos, sin embargo, Pratyaksha Avagamam Dharmyam. Pratyaksha Avagamam Dharmyam, que da experiencia directa. Nadie me lo tiene que contar. Entonces, mientras tanto, estamos dependiendo de lo que nos están contando, de que alguien nos lo cuente. Ese es el primer paso. Pero pratyaksha significa que nadie me lo tiene que contar. Ese es el asunto. Que yo lo creo por mi propia experiencia, porque lo he vivido, lo he sentido. Eso se llama revelación. Eso se llama revelación. Muy importante instrucción. Srila Prabhupada dice lo siguiente, una manera muy bonita en que traduce: Yasya deve para partir, yata deve tata guru, tasyate katita hyarta prakashante mahatmana. Aquel que tiene una devoción inquebrantable por el Señor Supremo y que es dirigido por el Maestro Espiritual, en quien tiene una fe inquebrantable similar, esa persona puede ver a la Suprema Personalidad de Dios mediante la revelación. Mediante la revelación. Para aquel que no recibe un adiestramiento personal bajo la guía de un maestro espiritual genuino, es imposible siquiera empezar a entender a Krishna. La palabra sánscrita tu se emplea aquí específicamente para indicar que ningún otro proceso puede ser utilizado, recomendado ni tener éxito en lo que se refiere a llegar a comprender a Krishna. Aquí está el asunto. Entonces, todo es revelación, no hay ningún otro proceso que pueda ser recomendado, que pueda ser practicado, no existe ningún otro proceso más que el de la revelación, el que Krishna tenga bien, Krishna desee manifestarse. Entonces, cada cosa, eso se llama pratyaksha. Si bien normalmente criticamos, porque esto es como, pratyaksha es como ver para creer, y eso es criticado en nuestra filosofía. Hasta inclusive el Señor Jesucristo decía algo de eso: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Algo así no es, no me recuerdo cómo es, no recuerdo cuál es esa bienaventuranza, una de las bienaventuranzas de Jesús, pero es algo de eso, ¿no? Está el ver para creer, y nosotros, pero el verso Raja Vidya Raja Guhyam dice pratyaksha Bhagavan, que sí nos da la experiencia directa, pero sigue la misma cosa, hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio.
y el precio es muy caro y en un sentido queda plasmado en el hecho de ser discípulo, pero es un discípulo, eso de ser discípulo es como tenemos el concepto de devoto puro, pero eso es un concepto muy amplio. O sea, hay calidad, hay como eso de ser devoto puro, o sea, ¿qué significa? Asimismo, ser discípulo, ¿qué significa? Hay diferentes calidades de discípulo. Entonces, el discípulo, Prabhupada dio una clase muy fuerte una vez sobre esta palabra, sobre lo que hay que ver si la consigo y se la traduzco, muy bonita clase. Que este discípulo, la máxima expresión de eso es que de ese discipulado es ser akincha o niskincha. Akincha. Tuam akincha no bochara. Y eso es un precio muy caro. ¿Sabe qué significa akincha? ¿Alguien sabe qué significa akincha o niskincha? No posee Poseído. Bueno, por aquí está la cosa. No posee nada. Que no posee nada. No posee nada. Que no tiene nada. Que no posee nada. Eso es bien difícil. Bien difícil. Entonces, el precio, por eso cuando leemos estas cosas, como hoy el texto, bueno, el día que di la clase, el primer texto que leí de esta serie, decía que el alma es inconcebible. Entonces, todas esas cosas, claro, achintya kaluye bhava natam starkina yuchayet, aquello que es inconcebible no se puede llegar a entender por especulación, tratando uno con inteligencia. No es algo que se entiende con inteligencia. Esas cosas inconcebibles, achintya, se entienden por revelación. Y esa revelación es atraída por el hecho de ser akincha. No tener nada significa no tener nada en este mundo. Y eso es muy fácil decir. Eso es muy fácil decirlo, pero... Entonces es una gran fortuna el estar en contacto con este movimiento de conciencia de Krishna. Prabhupada, muy particularmente Prabhupada, ha puesto la cosa bien fácil. Cuando uno oye todas estas cosas se asusta. Pero Prabhupada ha puesto la cosa bien fácil hasta cierto punto. Y lo fácil es que simplemente tenemos que buscar un huequito en el barco de Srila Prabhupada. ¿Dónde está nuestro huequito ahí? Déjeme hacer algo. Una vez, ustedes saben, Prabhupada, una maravillosa respuesta de un grandioso hermano espiritual de Srila Prabhupada, una gran personalidad. Y una vez, porque Prabhupada, ustedes saben, tuvo algunas palabras fuertes en relación con algunos hermanos espirituales. Hubo hermanos espirituales de Srila Prabhupada en Mayapur que trataron de impedir que Prabhupada tuviera lo que es el Mayapur que tenemos ahora. Cuando se enteraron que Prabhupada compró tierra ahí, pusieron, trataron de poner algunos impedimentos para que Prabhupada no pudiera. Entonces, claro, Prabhupada se disfrutó. Entonces, así tuvo algunas, a veces Prabhupada se expresó muy fuertemente. Entonces, algunos hermanos espirituales, pero hubo un hermano espiritual en particular de Srila Prabhupada. Había varios hermanos espirituales en realidad. El que le dio sannyas entendió muy bien a Srila Prabhupada, solo que se fue de este mundo muy pronto. Prabhupada empezó la misión en el año 65, específicamente 66, y en el año 68 su sannyas guru se fue de este planeta, Prabhupada lloró, tenemos la cinta, Prabhupada hizo que todos sus discípulos firmaran la nota de condolencia y Prabhupada se puso a llorar. Y
y lo asemejó. Prabhupada le hizo un mantra ahí muy bonito. Y Prabhupada, leyendo todo ese mantra, se emocionó mucho, Srila Prabhupada, y dijo que su maestro espiritual se había manifestado a través de este hermano espiritual. Y entonces dijo que este hermano espiritual, entonces le puso un mantra, que es un mantra, Prabhupada hizo un mantra muy parecido a Srila Raghunath Das Goswami en un libro llamado Vilap Kusumanjali, que Srila Prabhupada cita en el Chaitanya Charitamrita. Pueden buscar en el Chaitanya Charitamrita, hay un mantra de este Vilap Kusumanjali, y entonces le dice Vairagya Vidya, muy parecido al Vairagya Vidya Bhakti Yoga, Vairagya Vidya, no recuerdo, Kripam Buddhir Tvam. Entonces, Srila Raghunath Das Goswami dice, le da las gracias a Sanatan Goswami en un mantra. Entonces Prabhupada hizo un mantra similar, con la misma idea. Le da las gracias a Sanatan Goswami que me hizo beber la medicina de Vairagya. Me obligó a tomarme la medicina de Vairagya. ¿Qué es Vairagya? La renunciación. La renunciación. Entonces Prabhupada dijo que su maestro espiritual se había manifestado y le hizo el mismo tipo de mantra a Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Le hizo un pranam mantra y hizo que todos los discípulos que había en ese momento, Prabhupada estaba en la ciudad de Seattle, en California, y otra clase que pudiéramos oír, muy bonita. Qué bueno que hay esa cosa grabada, a mí se lo ocurrió desde el año 66 grabada. Que es muy bueno tener esas cosas históricas y muy importantes, con muchas enseñanzas. Entonces, yo decía, hay algunos hermanos espirituales de Srila Prabhupada que apreciaron mucho a Srila Prabhupada y admiraron mucho lo que hizo y lo reconocieron como la gran personalidad que Srila Prabhupada es. Y Prabhupada también tenía por esos hermanos espirituales gran afecto, como lo demostró en sus relaciones. Entonces le fueron a este otro hermano espiritual, le contaron que Srila Prabhupada los estaba criticando de que solo se estaban ocupando de tocar campanitas, ¿no? Que están nada más como ocupándose de la adoración en el templo, pero no se ocupaban de predicar, que era lo que Srila Bhaktisiddhanta quería. Entonces, este hermano espiritual, que tenía completamente otra visión de todo, le dijo, ¿y qué tiene eso de malo? Digo, en el kirtan que él está tocando, ya quisiera uno, hasta tocar campanita es muy valioso. Hasta tocar la campanita en ese kirtan. Entonces así, nosotros somos muy afortunados que estamos participando de alguna manera de este kirtan de Srila Prabhupada. Y debemos al menos buscar nuestra campanita. De alguna manera, por estar vinculados en este movimiento, eso se ha vuelto la cosa muy fácil. Simplemente tenemos que participar. Es como en Estados Unidos muy famoso, muy popular, los conciertos de rock, hay cientos y miles de bandas. Entonces es muy popular que, quizás aquí hay un poquito de experiencia de eso, se lo pueden imaginar, pero es muy popular que hay algunas personas asociados con el conjunto. Entonces, ¿saben? Muchas veces la gente quiere entrar en el escenario o estar. Entonces hay los guardias ahí parando, pero los personajes, los cantantes, lo que sea, los personajes de la banda dicen, no, viene conmigo. ¿No es así? Lo paran y dicen, viene conmigo. Entonces esa es la oportunidad que nosotros tenemos de estar en el programa de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada pueda decir que viene conmigo. Esa es la gran fortuna que tenemos y debemos recordar eso, de que en este kirtan que Srila Prabhupada está tocando, hasta la campanita, tocar la campanita es muy glorioso, es igual de bueno. Así que eso es todo lo que tenemos que hacer, buscar nuestra posición
cualquier cosita, déjenme hacer cualquier cosa. Pariprashmina Sevaya. Prabhupada siempre decía, muy significativo, decía, y uno, ¿no? Y para traducir eso, es como Prabhupada decía, no es que uno tiene que hacer servicio, pero decía menial service. Eso es muy importante. En inglés Prabhupada siempre decía menial service, no solo service, no solo decía servicio, decía menial service. Menial service. A veces yo veo que por alguna razón, no sé muy bien cuál es la psicología realmente, pero veo, a veces hay, principalmente he visto que pasa en las devotas, cuando firman en las cartas, y a veces pasa en los devotos también. ¿Qué significa minion? ¿Cabi? Minion es como doméstico o trabajo doméstico. Como trabajo doméstico, más o menos da la idea. O sea que es un servicio muy común, muy ordinario. No es que a veces queremos darle a eso, estoy haciendo servicio devocional, es como lo queremos adornar, ¿no? Pero menial service es lo que se llama la mucama. En Argentina dice la mucama. O sea, pero por eso decía que hay devotos y devotas que cuando firman, porque creen que es otra cosa. Entonces hay muchas, por ejemplo, yo he visto devotas que firman su sirviente. Y sirviente es masculino. ¿Cómo tendrían que firmar? Una mujer, ¿cómo firmaría? ¿Ah? Ajá. Su sirvienta. Pues sirviente es ¿qué? Masculino. Pero por alguna razón le tratan de, no sé si la psicología es porque creen, o sea, ¿por qué no decir sirvienta? Hay muchísimas devotas que cuando firman, no sé si lo hacen por respeto, algo así como que como se están refiriendo a un hombre, entonces dicen sirviente para, no sé qué es lo que es, pero lo que tienen que firmar es sirvienta. Eso es lo que es. No es que hay que rebuscarle qué es lo que eso significa. Eso es lo que significa. Lo que estamos tratando de volvernos sirvientes, sirvientas. Y entonces en el caso de los hombres dicen servidor, como para que suene más, ¿no? No, pero sirviente. Entonces en el caso de los hombres no ponen sirviente, sino su servidor. Entonces no, la palabra servidor, mientras signifique sirviente, está bien. Lo que tiene que significar es eso. Entonces menial servant significa eso, ¿no? Porque no es sirviente, significa que es el que limpia, el que saca la basura, eso es lo que significa sirviente. El que cocina, el que lava, el que eso es lo que significa, no es otra cosa. Pero por supuesto en este servicio nosotros creemos que eso es muy valioso. Prabhupada, otra clase más que decía que el devoto que está limpiando el piso de este lado del altar no debe pensar que esto es menos que aquel que está del otro lado del altar. Que está de este lado limpiando el piso del templo, Prabhupada decía, no debe pensar que este servicio es diferente del que está entrando en el altar y sirviendo a Krishna, bañándolo y vistiendo.